14:08, seguimos metiendo la cuchara a través de los 94.5 de Internacional FM, retransmite AM 1560, Radio Bichadero. Tenemos el placer de tener con nosotros a un futuro jerarca de el nuevo gobierno. El maestro Pablo Caggiani es maestro de educación común, realizó postulaciones en currículum y prácticas escolares y ha sido integrante de la comisión directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. A partir del 1 de marzo, cuando esté en Las Veñas, seguramente unos días más tarde, Pablo Caggiani va a ser el futuro presidente del CODICEN y va a dirigir la educación del Uruguay. Toda una responsabilidad, maestro Caggiani. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Muchas gracias por este espacio. ¿Cómo se asume una responsabilidad de tal volumen? ¿Se siente preparado? ¿Siente que tiene las herramientas necesarias? Lo primero es muy agradecido, digamos, de la invitación a integrar equipos en el gobierno de Yamandu Orsi, ¿no? Quienes elegimos lo educativo como forma de vida, digamos, sabemos que las recompensas, las gratificaciones no están en lo económico, cuestiones similares, sino que están en nuestros gurises, en la familia de nuestros gurises, y tener la invitación para asumir una responsabilidad en algo donde se pueda mejorar un poco las cosas concretas de la escuela, del liceo, de la UTU, es realmente algo importante, interesante. Después también mucha humildad de que un sistema como el que tiene Uruguay en términos de educación pública, con 700.000 estudiantes, 60.000 docentes, 3.000 locales, es un sistema que se administra fundamentalmente con equipos de trabajo, es decir, no lo que puede es acompañar procesos, escuchar, ir corrigiendo alguna cosa, pero son afortunadamente construcciones que tenemos en Uruguay que exceden, digamos, por suerte a los periodos de gobierno, que cada 5 años cambia el gobierno. O sea, entiendo que tenemos posibilidades de afrontar algunos de los desafíos que tiene la educación en Uruguay y de hacerlo con un conjunto de hombres y mujeres que nos preceden, digamos, en términos de están en el sistema, son funcionarios, son docentes, y además con un conjunto de actores que ingresan con el nuevo gobierno que son actores muy competentes, muy conocedores de la materia educativa, así que creo que en eso podemos estar tranquilos. Estamos además en un proceso de transición en los temas de educación viene muy razonablemente conversado, digamos. No hemos logrado tener reuniones formales porque Virginia Cáceres cuando se hizo el nombramiento era justo cuando salía de licencia. Tuvimos comunicación con la presidenta del CODICEN actual, con el consejero Juan Gavito, con Olga de las Heras, con Juan Pereira, así con las autoridades actuales de la educación. Hay muy buena disposición, son todos gente que está preocupada por lo educativo y que por lo tanto va a estar mirando que las cosas marchen bien. Hay que ver algunas cosas ahí que todavía falta información, pero no lo veo como algo dramático, sino más bien como un proceso que en el caso de la educación camina lindo. Caggiani, uno tiene una visión, por ejemplo, recuerdo la asunción del gobierno de José Mujica, educación. Después recuerdo, por ejemplo, cuando asume Robert Silva el cargo en la educación, y de repente uno visualiza como que hay gente que pretendía o pretende procesos refundacionales. ¿Hay que refundar la educación cada 5 años o hay que usar lo que quedó de bueno y descartar lo que no está bueno? Yo creo que ahí lo que nos pasó en estos últimos años es algo para aprender para que no nos vuelva a pasar. Cuando lo educativo entra como en la cuestión más de la campaña electoral,
no le hace bien a lo educativo, porque vos fíjate que los desafíos que teníamos en el gobierno de Pepe o en el gobierno de la calle Pou, cuando uno va a mirar, estamos siempre un poco mejor, porque Uruguay avanza de a poquito, ¿no? De tranco chico, de tranco corto, pero están ahí, siguen siendo estructurales, la mitad de los gurises no termina bachillerato, tenemos inequidad de aprendizaje, nos faltan más gurises estudiando universidad en el interior, más tiempo completo en primaria y en media, es decir, hay un conjunto de cosas en las cuales estamos todos de acuerdo, existen grandes acuerdos, nadie te dice que no a esto, pero tenemos que lograr como colocarlo en un camino donde se avance en el mediano plazo. Y creo que eso es parte del talante de lo que ha planteado Yamandú, ¿no? 3 o 4 cosas en las que estemos de acuerdo para poder impulsar, para poder avanzar rápidamente en eso y dejarle al que venga atrás una mejor situación y más oxígeno para seguir con esa línea de trabajo. Y después esto otro de pensar que hay una discusión de la política educativa que efectivamente es parte, digamos, de la discusión política en términos ciudadanos, ¿no? De qué tienen que aprender, qué tiene que hacer el Estado, qué tienen que hacer los diferentes actores, pero después hay una cuestión técnica que se resuelve más en los esquemas de administración de la cosa educativa, que hay que preservar de estos otros líos, porque cada vez que se nos meten estos líos para adentro, terminamos avanzando poco y no cuidando a nuestros docentes, a nuestras comunidades, a nuestra familia. Entonces, las indicaciones de Yamandú van en ese sentido. Yo creo que esto habla no solo de que es profe, sino que además es un profe que tiene una mirada que permite la construcción con otros de algo superador a lo que estamos hoy. Le pongo 2 ejemplos. Cuando el profesor Rama hizo los centros regionales de profesores, la estructura educativa, el statu quo, estuvo en contra. Cuando Tabaré Vázquez planteó el plan Ceibal, el statu quo educativo también estuvo en contra. ¿Cómo se llega a poder hacer cambios sin tener al statu quo en contra, Cayani? A ver, vos mencionabas el caso de los CERP, ¿no? De los centros regionales de profesores. Sí. En ese momento los profesores, muchos profesores eran profesores, trabajaban de profesores, pero no tenían la carrera completa. Sí. Y eso implicó poder formar profesores en el interior, algo que Magisterio hacía desde hace décadas. Sí, totalmente. Entonces, la propuesta de los centros regionales de profesores tenía ahí unas críticas que tenían que ver con una asociación con la reforma, etcétera, pero tenían una virtud que era formaban profesores en el interior. Hoy están todos los CERP abiertos. Claro, sí. Uno de los primeros fue el de Rivera, año 98. Exactamente. Pero mirá lo que nos pasa ahora, porque vos me traías lo de Rama o... Yo te traigo ahora. Los gurises en educación media hace años comen, almuerzan, digamos, en las escuelas primarias, muchas veces por vulnerabilidad, a veces por tipo de propuesta, porque es un liceo de tiempo completo, tiempo extendido, un centro educativo asociado, o ahora un centro María Espínola, que es otra versión de tiempo completo en medio. Esto ha ido creciendo, es algo que las actuales autoridades mantuvieron. De hecho, el doctor Silva lo planteó varias veces, el tema de las 3 comidas en media. La coordinadora del Sindicato de la Enseñanza, un mes antes de las elecciones, planteó una serie de propuestas programáticas a todos los candidatos que estaban en disputa por la presidencia, donde uno de los primeros temas es la alimentación en medio. Claro. Entonces vos podés decir, bueno, Robert Silva está de acuerdo con FENAPES o con la SOCEU, ¿no? Pero se entiende, tenemos un acuerdo ahí. Vamos a hacer todo lo posible para llevarlo adelante y para concretarlo. ¿Por qué? Porque la adolescencia es un momento clave del desarrollo de nuestros jóvenes. El cerebro es una segunda ventana de oportunidad que está en la primera infancia y está en la adolescencia. Empeorar las condiciones de vida de los gurises. Yo no estoy poniendo culpa, digamos, pero es el estado social en el que trabajamos. Bueno, vayamos hacia eso, donde tenemos acuerdos. Después se pelearán
otras cuestiones políticas del debate más no acalorado, pero si tenemos acuerdos, vayamos hacia esos acuerdos. ¿Se vuelve a la gobernanza anterior, a la LUC, o se va a mantener lo que está establecido hoy a nivel de la gobernanza en la educación? Bueno, ahí el Frente Amplio tiene un principio que es la participación, que es transversal, digamos, porque esto habla de el centro educativo, habla de los docentes, de los estudiantes, de las familias, habla del segundo y tercer nivel de gobierno. Piensen en la audiencia todo lo que hacen las intendencias o los municipios que tienen que ver con colaborar con lo educativo. Es decir, hay un conjunto de actores con los cuales hay que dialogar para formar una red más fuerte, más potente, para sostener a todos nuestros gurises vinculados a la educación y en mejores condiciones. Y después hay un debate que es el que instaló la ley de urgente consideración, que sacó los consejos y eliminó la participación docente. Y ahí yo quiero ser justo, digamos, el argumento de quienes proponían eso era, bueno, hay mucha gente, hay mucha discusión, se trancan las cosas, de esta manera vamos a mejorar la gestión. Ese fue el argumento, digamos, me parece un argumento sensato, compartible o no, pero sensato de las autoridades para eliminar la participación. Nadie de los actores del sistema entiende que mejoró la gestión con las direcciones generales. Digamos, salvo los gobernantes que van a defender sus acciones, digamos, en los mandos medios, en los lugares, digamos, donde uno conversa con... No importa que haya votado la gente, la mejora de la gestión es que los proveedores de los comedores de las escuelas no estén 3 meses sin cobrar como estuvieron en el 22. Digamos, son cosas muy concretas para mirarlo. Entonces, no mejoró la gestión, pero nos perdimos la voz de los docentes, la voz de alguien que estaba cerca de las aulas, cerca de las instituciones, cerca de las comunidades, para mejorar las propuestas que se hacían en términos de política educativa. Entonces, la propuesta del Frente es, bueno, hay que recomponer esos espacios de participación. ¿Puede decirte una autoridad que va a asumir que eso va a pasar? No, porque eso necesita ley, es decir, que necesita que el Parlamento tome el tema, lo discuta, consiga los votos. No hay mayoría en diputados, nadie tiene mayoría en diputados, o sea que esto va a depender de otras cosas, pero en principio el talante de la administración es de todas las ventanas abiertas para escuchar todos los aportes de quien tenga cosas para mejorar la educación, y esos son los actores directamente involucrados, son las intendencias, son los municipios, son las asociaciones de profesionales, es decir, nosotros creemos que es posible anudar intereses en común entre actores que representan intereses diversos. FENAPES es uno de los sindicatos con mayor peso. Recuerdo expresiones de Mujica diciendo que había que hacer los M, porque si no, no se podía hacer nada. Recuerdo a Tabaré Vázquez jopeándoles el plan Ceibal para poder implantarlo, ya que siempre hubo divergencias por parte del sindicato. Recuerdo lo que han sido las acciones judiciales por docentes que faltaban más de lo que concurrían, con licencias docentes que aparentemente eran ilegales. FENAPES, ¿qué papel va a tener? ¿La representación docente en el Uruguay es FENAPES o, como hubo en codicenes anteriores, cuando participó Robert Silva, va a ser abierto de otra manera? No, ahí, viste, es esto que yo te comentaba de cómo se separa como del debate más político partidario. Robert Silva fue consejero electo por los docentes y no estaba en la lista de FENAPES. Claro. Las elecciones las organizaba la Corte Electoral. Y los docentes lo que hacían era presentar listas. No se presentaban los sindicatos como tales, sino listas de docentes. Pero había una lista sindical oficialista y Robert Silva era la oposición, digamos. Y había otra lista donde estaba el maestro Gustavo Macedo, que era fundamentalmente el maestro que integraba el Partido Nacional. Lo que digo es parte, digamos, del juego de la democracia tener una representación que sea electa, que no es el sindicato. El sindicato tiene su lugar en la negociación colectiva, esto está regulado por ley, los sindicatos son organizaciones legales y legítimas,
que representan al conjunto de los trabajadores en materia de condiciones de trabajo, de salario, etcétera, etcétera. Entonces, hay que lograr separar esto de la organización sindical de los docentes de, por ejemplo, lo que son las ATD o de lo que pueden ser quienes han sido electos por los docentes, que muchas veces responden a la lista sindical y otras veces no. Y esto es el juego de la democracia, digamos. Lo que sucede es que si el debate político no tira puentes, no tira cabos para que las posiciones se acerquen, y yo te mencionaba el tema de alimentación en secundaria, porque es una cosa que está rompiendo los ojos en todos los niveles, y donde hay acuerdo de todas las partes, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es regar esos acuerdos. Después van a haber disensos, van a haber divergencias y se van a canalizar como corresponde en el ejercicio del gobierno y en el sano debate democrático. Este no es un gobierno que, o por lo menos no tenemos la pretensión de que sea un gobierno con el cual todo el mundo esté de acuerdo. Es un gobierno que tiene que ser un gobierno de todos tienen que tener garantizados sus derechos, todos tienen que poder acceder a lo educativo, todos tienen que poder mejorar lo que hacen en lo educativo, pero probablemente haya disensos con algunas cosas. Claro. El concepto de la batalla cultural que se maneja últimamente bastante a nivel de los medios políticos, a nivel de quienes son especialistas en los temas educativos, la batalla cultural y lo que teóricamente es una visión gramsciana de lo que es la educación, que según la derecha nativa ha sido cultivado desde la izquierda. ¿Está dentro de los temas a considerar el tema de la batalla cultural, sobre todo hablando del pasado reciente y de divergencias que hay al respecto? Yo creo que nada que tenga que ver con guerra tiene mucho que ver con lo educativo. ¿No? Ni batalla, ni conflicto. Parece que lo educativo camina por otro lugar. Creo que sí hay un conservadurismo, digamos, en el mundo, que en Uruguay no tiene manifestaciones tan extremas, hay que observar eso, que uno lo puede observar en la ultraderecha en Europa, en el bolsonarismo, donde hay como un conservadurismo muy fuerte en términos de el cuestionamiento de la democracia y de la perspectiva de derechos en términos de igualdad, de distribución de determinados bienes y servicios, o del lugar del Estado, ¿no? Bueno, que el Estado no me moleste, así yo puedo emprender con más tranquilidad. A mí me parece que esos son una serie de cuestiones que en Uruguay todavía no se manifiestan con mucha fuerza, pero para las cuales efectivamente toda la ciudadanía tiene que estar como muy atenta, porque claro, eso polariza las sociedades y debilita, digamos, las capacidades del Estado-Nación en las funciones que le son básicas, pero además genera un conjunto de conflictos que en la sociedad uruguaya uno a priori tiende a pensar que no es la forma en cómo nos gusta convivir. Yo vivo en un barrio que el de al lado vota Cabildo, el del enfrente vota el Partido Nacional, y nos saludamos en la fiesta, nos saludamos en los cumpleaños, nos cuidamos la casa, nos cuidamos los gurises cuando van a la escuela o al liceo. No me imagino decirle a mi vecino, hoy empiezo la batalla cultural. Y creo que eso nos pasa en todo el país. Claro. Ese va a ser el talante con el que va a dirigir el Codicen, entonces, dialogando con todos, manteniendo diferencias, pero respetando al otro. Es que la democracia no solo se juega en que la mayoría gobierne, sino en que la mayoría garantiza la posibilidad de la minoría de expresarse y de ser respetada. Y creo que el que gana tiene más responsabilidad en ese sentido. Bien. Maestro Pablo Cayani, un placer haberlo tenido. Le agradecemos muchísimo el haber compartido esta nota exclusiva para los medios del norte del país. Un placer conversar con ustedes, estamos a las órdenes. Un fuerte abrazo a Rivera y a Tranqueras, que sé también que salen por Tranqueras. Estamos a las órdenes. La palabra del futuro
presidente del CODICEN, maestro Pablo Caggiani, en exclusiva en Metiendo la Cuchara.